Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones. Qué gozo, qué privilegio, qué placer. Como siempre digo, es un gozo estar con ustedes aquí en Voz de Victoria. Y mi confianza y mi fe es que esta palabra va a ser de bendición para su vida y lo va a poner en posición de ganar este año. Porque Dios lo creó para ganar. Dios lo creó para ser más que vencedor. Y hoy voy a continuar hablando del tema primicia. Y yo estoy seguro que este tema le va a bendecir porque ya hay testimonios de la aprobación anterior de cómo la gente fue empoderada, bendecida, y gente que está pidiendo este libro, Bienes y Riquezas hay en tu casa. Ya quedan pocos ejemplares de este libro, así que si deseas obtenerlo, aquí tengo principios importantísimos acerca de la primicia y cómo caminar en el poder de la bendición en este año 2023. Pero tienes que avanzar porque quedan muy pocos ejemplares ya. Esto te va a bendecir por muchos años y los principios que vas a recibir ahí se quedarán contigo eternamente y verás el resultado. Yo voy a compartir esta palabra contigo en un momento cuando regresemos. Así que mantente atento. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y Riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Cuando se habla de primicia, la bendición y la maldición también sacerdotal, sin prejuicio, está basada en las instrucciones de la palabra de Dios y para nosotros como hijos del reino. Y esas bendiciones son reales y también la retención de bendición es real cuando desobedecemos los principios de la primicia. Porque todo en el mundo se gobierna por primicia. El pueblo de Israel aprendió a confiar y a procurar la bendición. Ellos aprendieron a confiar en ella y aprendieron también, inclusive, que Dios honraba la bendición que ellos desataban con sus labios cuando lo hacían obedeciendo los parámetros que Dios estableció en su palabra. Por eso Dios le dice a Moisés, antes de que te vayas, quiero que le enseñes a esta gente a pararse entre dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Dios? Dios declaró que el monte Gerizim era el monte de la bendición y el monte Ebal era el monte de la maldición. Y el pueblo debería pararse en el medio y profetizar sobre el monte Gerizim las bendiciones de Dios si caminaban en obediencia a los principios de su palabra, especialmente el principio de la primicia. Y también deberían profetizar la maldición que vendría a aquellos que desobedecieren la palabra de Dios, especialmente los principios de primicia. Entonces el pueblo lo hizo bajo Josué, lo hizo bajo Moisés, lo declaró. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron para apropiarse de la bendición. Quiere decir que la bendición está ahí, pero no es automática en nuestra vida. La bendición de Dios hay que apropiarse de ella. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella, tenemos que aprender a apropiarnos. Eso es lo que estamos haciendo en esta programación de Voz de Victoria. Al enseñarte de la primicia, te estoy enseñando cómo apropiarte en este 2023
de tu mayor nivel de productividad, de tu mayor nivel de bendición este año 2023 que Dios ha preparado para ti. Te podrás apropiar de él en el nombre del Señor. Entonces, en boca de los profetas y en boca de los padres de la nación, ellos declaraban los principios que querían ver sobre el pueblo. Usted lo puede hacer también sobre su casa, sobre sus hijos, sobre la gente que usted ama, sobre su negocio, empresa, sobre sus sueños, sobre sus planes de negocio o sus planes de comenzar algún tipo de empresa en el nombre del Señor. Ahora, ¿qué es y para quién es la bendición de la primicia? Esto es muy importante. ¿Qué es y para quién será este principio? Es la pregunta. En Ezequiel capítulo 44, verso 30, se nos contesta en parte esta pregunta. Dice, y las primicias de todos los primeros frutos de todo. Note, las primicias de todo, el primer todo. Los primeros frutos de todo, segundo todo. Y toda ofrenda, tercer todo. Y todo lo que se ofreciere, cuarto todo. Y todas vuestras ofrendas, quinto todo, serán de los sacerdotes. Daréis asimismo las primicias de todas vuestras masas al sacerdote para que hagan reposar la bendición en vuestras cosas y en vuestras casas. Muy importante esto. Se está estableciendo que la bendición de Dios solo reposará sobre la vida del pueblo de Dios cuando el pueblo entiende el principio de la primicia y separa la primicia de todo. Lo repite 5 veces. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Por qué Dios es tan enfático con ese todo? Y también dice, es claro que este principio, tú darás tus primicias al sacerdote y él te bendecirá. Quiere decir que es importante entender el principio de la primicia y de la bendición de la primicia. Muchas personas dicen, esta es mi primicia. Y trabajando el primer día de repente y ganaron $200. Y vienen con $30. Esta es mi primicia. Esa no es tu primicia. Por eso Dios es enfático de todo, 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 todo. Para que funcione, no podemos engañarnos a nosotros mismos, porque a Dios no podemos engañarlo. Tenemos que hacer las cosas como Dios las está estableciendo. En segundo lugar, no podemos mandar esa primicia a ningún lado. No me la mande a mí, no se la mande a un apóstol que oyó en la radio, en la televisión, de un evangelista, de un profeta, de un maestro. No, llévela a su sacerdote. ¿Quién es su sacerdote? Es su pastor, el que le enseña la palabra, el que lo cuida todo el año, el que ministra su vida. Ese es su sacerdote. Y dígale, aquí está mi primicia. Ahora yo quiero mi bendición. Bendíceme, como dice la palabra. Pagarán la primicia y el sacerdote te bendecirá. Cuando yo estoy en mi congregación, la gente todos los años se desvive por traer sus primicias, porque conocen que el principio y los testimonios son innumerables de milagros extraordinarios, de casas, de toda clase de cosas. Miren, es impresionante los milagros que se desatan cuando la gente pone su fe en la palabra. Yo no soy el que hago milagros en ellos, es la palabra la que opera milagros. Yo solamente soy el instrumento de Dios para recibir y para bendecir en el nombre del Señor. Y cuando la gente recibe esa bendición, se desata la gloria de Dios en su vida y comienzan a experimentar cosas extraordinarias y a testificarlo, y los demás también. Pero ellos saben cómo deben venir, a quién deben venir. Hay gente que trae su primicia y dice, el cheque a nombre de la iglesia tal y tal. No es para la iglesia, mi amigo. No es para la iglesia, querido. Porque la iglesia no es el que te bendice. El que te bendice es tu pastor, tu sacerdote. Así que Dios es claro, al sacerdote lo traerás y él te bendecirá. Yo voy a seguir hablando de esto cuando regresemos. Cada vez más personas testifican de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la lectura de Bienes y Riquezas hay en tu casa. En estos días he recibido testimonios extraordinarios de cosas que Dios está haciendo con gente que está leyendo el libro. La transformación de mente, corazón, de pensamientos. Aquí los principios de primicia que están aquí están trabajando en la vida de personas. Así que quiero motivarlo a que usted también se haga parte de todo lo que Dios está haciendo a través de la lectura de este libro, Bienes y Riquezas hay en tu casa.
Bienes y riquezas hay en tu casa está ahora disponible en cualquier parte del mundo, en formato digital, adquiriéndolo a través de Amazon.com. O también puede adquirir su copia física, llamando al 516-546-2020. La pregunta también sería, ¿en qué consiste esa bendición? ¿De qué se trata la bendición de la primicia? En Deuteronomio capítulo 11, verso 26 a 29, voy a leer, dice: He aquí yo pongo delante de vosotros, la bendición y la maldición. Nota lo que dice el Señor aquí en su palabra. Este día de primicia, separamos la bendición de la maldición. He aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. ¿Recuerdan? El monte Ebal, el monte Gerizim. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la desobediencia, la obediencia. Amén. El principio de la primicia guardado y el principio de la primicia quebrantado. Yo pongo delante de ustedes hoy la bendición y la maldición. Verso 27, la bendición si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te prescribo hoy. Y ahí me gusta esta versión porque habla no de mandamiento, habla de prescripción. ¿Y qué es una prescripción? Es una receta que el médico te da, ¿verdad? Cuando te vas al médico a ver el médico, tienes un catarro, una enfermedad, lo que sea, o infección, y él te prescribe algo, un medicamento para tu condición. Y tú vas a la farmacia y no puedes decir, dame tal cosa, no, tú tienes que entregar la prescripción y el farmacéutico la llena y te da tu medicamento y tú te lo tomas. Dios dice, si tú obedeces los mandamientos que yo te prescribo hoy, en otras palabras, esto es una prescripción para salud espiritual, para salud emocional, para salud financiera, para salud moral. Dios te va a guardar, te va a proteger, porque tú estás cumpliendo con el mandamiento. Si obedeces los mandamientos que yo te prescribo hoy, el verso 28 dice, y la maldición si desobedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartares del camino que yo te ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no conociste. Verso 29. Será que cuando Jehová tu Dios te introdujere en la tierra a la cual vas para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Otra vez reafirma la bendición de Ebal, la bendición de Gerizim y la maldición de Ebal. Lo reafirma otra vez, porque la primicia es lo que separa la bendición de la maldición. Cuando yo fui a Israel por primera vez, quedé asombrado cuando venía aterrizando en Tel Aviv, en el aeropuerto Ben Gurion. Yo venía en la ventana y quería ver la tierra cómo se ve de arriba, y cuando ya comenzamos a distinguir, me asombré, porque vi que muchas franjas, la tierra estaba dividida en cuadros, en franjas abajo, y muchas franjas eran verdes, verdecitas, bonitas, y otras franjas, otros cuadros de terreno que eran esporádicos, estaban en diferentes lugares, eran marrón. Pero las que eran verdes eran muchas franjas juntas. Y luego venía una franja marrón por aquí y un terreno marrón por allá. Y yo dije, qué raro, ¿qué será lo que pasa ahí? Y pregunté. Y dije, ¿por qué muchas de las franjas que están abajo son verdes y algunas son color marrón? Y me dijo alguien, es que todo lo que es verde es territorio de los judíos. Son kibbutz. Yo dije, ¿qué es kibbutz? Son comunidades. Comunidades que los judíos formaron cuando retornaron a su tierra, formaron comunidades para cosechar en común, para trabajar en común, hicieron inclusive empresas en común, fábricas en común, que familias ahí vivían en ese lugar y trabajan juntos por el bienestar común de ellos y sus hijos. Y Dios ha prosperado, mira qué bonito está, kibbutz. ¿Y qué es los terrenos brown que veo, el marrón? Me dijeron, esos son mosaic. ¿Y qué es eso? Me dice, son terrenos de los palestinos. ¿Y por qué están esporádicos? Porque ellos no trabajan juntos. Cada uno trabaja por su propia cuenta. Y por lo tanto su tierra no es productiva. Su tierra no es buena. Nunca logra el mayor nivel de productividad. Entonces yo entendí el principio. Ahora bien, esto es importante. Este principio de nosotros guardar la palabra de Dios en relación a la primicia. Ellos entendieron, los judíos,
que debían trabajar en unidad, que debían obedecer los principios de la palabra de Dios, que debían traer todas las cosas bajo el gobierno de Dios para poder ser bendecidos. De lo contrario, su tierra no podía ser productiva. Y es interesante que es la misma tierra, pero una es productiva y otra no es productiva. En el día de hoy, Israel recuperó su territorio y ya sus fronteras están definidas y claras. Y es interesante que Israel hoy es el mayor importador de frutas y vegetales en el mundo. Es una tierra improductiva, es una tierra que era prácticamente desértica y que no tiene agua, porque toda el agua de Israel viene de Jordania, de las montañas de Jordania, donde nace el río Jordán, del nevado de Jordania. Ahí salen arroyos pequeños llenan el Jordán. Y el Jordán es la única fuente de agua y es importantísimo que ellos preserven su fuente de agua, porque sin eso no tendrían vida. Y eso corre por toda la Palestina hasta el Mar Muerto. Hoy ellos cortaron, impidiendo que el agua llegue al Mar Muerto en este tiempo presente para poder preservar hacia el agua del Jordán. Pero interesante también es que aún los desiertos han florecido en Israel por el principio de la primicia. Esto es muy importante. Hasta los desiertos han florecido. Hoy, lo que era desierto antes, ha sido sembrado. Inclusive estaban cosechando tomates y otros frutos con agua salada del Mar Muerto, que estaban quitándole la sal y haciendo un proceso para regar en el desierto. Entonces, Dios no perdió su poder. El poder de Dios está listo para bendecirte, para prosperarte, para impulsarte, si tú mantienes el principio de la primicia vivo en tu vida. En Josué capítulo 8, verso 33, habla del cumplimiento de la bendición cuando se equivocan los mandamientos de Dios. Ahí dice, y todo Israel y sus ancianos y oficiales y jueces estaban uno a un lado del arca y los otros estaban en el otro lado del arca, delante de los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. Oye, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal. Ya estamos en época de Josué y todavía el principio se mantiene. De la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijese primeramente al pueblo de Israel. Ellos tomaron en serio, se apoderaron del principio de la bendición generacional y ratificaron la maldición generacional también. Y la riqueza de los impíos, dice la Biblia, está reservada para el mundo. Así que esta bendición no es para un día, es generacional. Y cuando venga en el próximo segmento te voy a enseñar cómo esa bendición permanece sobre la tierra cuando nosotros obedecemos los principios de la primicia y obedecemos los mandamientos de Dios, y cómo esa maldición también puede permanecer sobre esta tierra cuando ignoramos los principios del reino de Dios. No te vayas, que te voy a enseñar cuando venga. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Estoy diciendo que la importancia de saber que los principios del reino de Dios son eternos y que el principio de la primicia que nació en el jardín del Edén es eterno y que hasta el día de hoy está funcionando para todos aquellos que lo entienden y lo obedecen, como nosotros como hijos de Dios en el día de hoy, y en Jesucristo, la primicia de todo, porque Cristo es la primicia de todo, el primogénito de los muertos, el primogénito de la creación, el primero, el alfa, el omega, principio, fin, en fin, tantas expresiones que hablan de Cristo como la primicia. Ahora, muy importante que tú entiendas esto. Las señales evidentes hasta hoy siguen a la gente que entendió la bendición
y las maldiciones siguen a aquellos que no lo entendieron. Yo trabajé en Egipto un tiempo, haciendo trabajo misionero. Un trabajo un poquito peligroso, por ahí lo hice. Fue maravilloso, disfruté Egipto, aunque no es una tierra quizás tan bonita en muchas áreas, pero sin embargo tiene algo allí que es un atractivo como de antaño, de los tiempos antiguos. Y iban diferentes comunidades a compartir la palabra con grupitos de egipcios que decían que eran cristianos, pero enseñarle el principio del reino de Dios y establecerlo realmente en los principios del reino. Un día íbamos para un lugar llamado El Fayum y a visitar una familia, y por todo el camino todo lo que veíamos era desolación, desierto, los animales que había estaban flacos, la tierra estaba prácticamente despoblada y todo eso, y era un camino largo. Pero cuando llegamos a una parte de la tierra, una parte del camino, comencé a ver cómo cambió todo. La tierra era verde, era bonita, era una tierra rica, se veía el color de la tierra era rica. Y yo dije, wow, qué cambio da aquí la tierra. Y no dije nada, me quedé callado. Pero más adelante vi vacas pastando. Y las vacas eran como elefantes de grandes. Eran gordas, saludables, una cosa espectacular. Entonces le dije a la persona que iba conmigo, a la que iba conmigo, ¿qué es esto? Pues dice, ¿qué? ¿Por qué el cambio tan grande entre el resto del país que vi y este lugar aquí? ¿Cómo se llama este lugar? Me dice, se llama El Fayum. Y yo dije, ¿y por qué aquí las vacas son tan grandes, tan gordas, la tierra tan rica? ¿Cuál es el cambio? ¿De qué se trata? Y me dijo, te voy a decir algo. Esta es la antigua tierra de Gosén. Aquí era donde vivían los israelitas antiguamente. Mire qué interesante, que la bendición de Dios, que Dios desató del pueblo de Israel, que guardó la primicia, que guardó el pacto, a quien Dios le dio leyes allí, le enseñó a caminar correctamente. Antes de salir de Egipto, Dios le dijo cómo tenían que guardar las cosas, qué era lo que tenían que hacer. Le enseñó el principio del diezmo, de la ofrenda, de la primicia, le enseñó los principios de Israel, los guardó de las maldiciones que Moisés desató, de las plagas sobre Egipto. Dios los guardó y su tierra fue empoderada. Mientras por allá había plaga, acá había bendición. Mientras allá había tiniebla, aquí había luz. Todas esas cosas. Pero esa bendición todavía permanece de generación en generación. Y esto es importante que tú lo recibas al cerrar este programa. Porque es muy importante que entiendas que la bendición que tú estás desarrollando hoy, cuando tú comienzas a practicar el principio de la primicia, y comienzas a practicar la bendición de Dios, y comienzas a honrar tu sacerdote, y comienzas a entender los principios que enseño en este libro y a practicarlo, y a ir a la palabra para confirmarlo, y a recibirlo en tu espíritu. Tú estás labrando un tiempo de bendición para tu casa hoy, mañana y siempre. Yo declaro que la bendición te alcanzará de generación en generación, porque los principios de la palabra de Dios son eternos. Y porque Dios, el trato de Dios con nosotros no es para una generación como nos enseñaron algunos evangélicos. El trato de Dios contigo es de generación en generación. Tus hijos están en el pacto, tus nietos están en el pacto, tus bisnietos están en el pacto, pero tienes que creerlo de todo corazón y tienes que practicar el principio de las primeras cosas, de la primicia, de las cosas consagradas, honrar a Dios con todos tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, para que sean llenos tus graneros, pero también los de tus hijos y los hijos de tus hijos. Y yo declaro que en este día Dios está haciendo una obra nueva en tu vida y que Dios te está preparando para poner tu casa en posición de ganar. La miseria y la enfermedad y la escasez y las limitaciones no son parte de tu herencia. Jehová es nuestra herencia. Él sustenta nuestra suerte de generación en generación cuando somos fieles a los principios. Entonces, párate en el monte Ebal y di, yo renuncio a este monte Ebal. Yo renuncio a la miseria, yo renuncio a la tacañería, yo renuncio a la incredulidad, yo renuncio a cuestionarlo todo. Y me paro ahora hacia el monte Gerizim, espiritualmente hablando, y declaro en este día que voy a obedecer la palabra de Dios y que la palabra que me enseñaron es buena y la voy a poner en práctica, y te garantizo que la bendición de Dios correrá delante de ti y te alcanzará. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo mi audiencia y desato tu bendición.
la bendición, Señor, que ellos pusieron en Jericí, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Hoy la pongo sobre ellos en Cristo Jesús. Y declaro, Padre, que todo lo que hagan y emprendan, ellos lo verán bendito, lo verán prosperar en Cristo Jesús, que es la primicia de las primicias. En el nombre de Jesús, recíbelo. Amén y amén. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.